Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Ana, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues bien, como siempre. Y bueno, hoy invitamos a Os que se sumara a nuestro podcast. ¿Cómo estás, Osma? Hola, bien, gracias por invitarme. Bueno, hoy no tenemos realmente una presentación de Os, aunque quiero decir que Osmaira Solorio Loesa, además de que fue la primera que empezó a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues es nuestra compañera en el equipo Mujeres en Acción Solidaria, EMAS, es psicóloga y terapeuta, y bueno, hoy la invitamos justamente para dialogar de EMAS. Pues bienvenida, Osma. También queremos comentar que pues hoy es cumple de Mari, muchas felicidades. Gracias, Maricruz. Gracias. Sí, el día de San Alejo nació Maricruz, el 17 de julio, así que la felicitamos. Gracias. Y bueno, como bien lo he comentado, la idea de nuestro podcast del día de hoy es dialogar sobre nuestra organización que se llama EMAS, Equipo Mujeres en Acción Solidaria, y que estamos haciendo un ejercicio porque cumplimos 40 años. Y se dice muy fácil 40 años, pero de verdad que es extremadamente complejo haber participado en una organización por tanto tiempo, una organización que es la mayoría de veces de puras mujeres, y que pues hablar todo el tiempo sobre la opresión de la mujer, sobre lo que implica la violencia contra las mujeres, pero también creo que ha sido importante dialogar de lo que vamos avanzando las mujeres, y creo que en estos 40 años como EMAS podemos dar cuenta de todos los avances que hay de las mujeres. O sea, una mujer que el próximo año cumple 40 años podría platicarnos cómo es la vivencia de su abuela o de su madre, y también nosotras podríamos hablar de todo lo que ha implicado pertenecer al movimiento de mujeres y al movimiento feminista. ¿Cómo la ven, compañeras? Pues lo veo complejo, como bien lo dicen algunos de los textos que estuvimos revisando precisamente para hablar sobre esta historia, ¿no? Creo que lo dicen muy bien. Hablar de 40 años implica hablar de varias brechas a lo largo y de varios nudos de esta historia, ¿no? Cómo la hemos ido construyendo, cómo la vamos deconstruyendo, cómo vamos transformando también nuestras cotidianidades, y cómo esto de hablar sobre las abuelas es también hablar de una modificación en las formas de vivirse y ser mujer en estos momentos, ¿no? Creo que EMAS ha sido un parteaguas en esto, en esta construcción y esta deconstrucción del ser mujer, sobre todo en la historia de Michoacán. Y bueno, pues más adelante podremos platicar un poquito más sobre lo que implica el pertenecer a una organización con tanta historia, pero también con tantos rompimientos y también, digamos, uniones, ¿no? Sí, claro. ¿Tú cómo la ves, Osma? Ay, pues yo, muy bien, platicábamos antes de comenzar a grabar que pues soy de la nueva generación de EMAS, ¿no? Solo tengo 4 años en una organización que cumple 40. Entonces, como bien lo dicen las dos, pues EMAS es eso, ¿no? Es constante diálogo. Ahora, como tenemos estos encuentros intergeneracionales, también estamos como dándole desde ese punto, como EMAS desde sus inicios siempre ha tenido esos puentes con mujeres diversas, ¿no? Sí, bueno, y para quien nos escucha, pues el equipo Mujeres en Acción Solidaria es una organización civil que se fundó en 1985 en la Ciudad de México, por un grupo de mujeres comprometidas, y a mí me gustaría decir sus nombres, ¿no? Maruja, Rebeca, Juana, Laura y Norma. Pues era un grupo de jóvenes, ¿no? Que decidieron apoyar en todo lo que había sucedido después del terremoto del 85, y empiezan a generar como una idea de qué colectiva querían formar, ¿no? Ellas planteaban que estaban inspiradas por la utopía de un mundo sin discriminación, verdaderamente justo, democrático. A Michoacán llegan en 1987, aunque se queda una sede en la Ciudad de México, y EMAS en Michoacán es una colectiva que desde el inicio ha sido un espacio educativo, un espacio que busca generar propuestas educativas desde una pedagogía feminista, y hasta ahora
nos decimos que somos una organización ecofeminista que trabaja más prioritariamente con mujeres pobres, aunque en realidad pues trabajamos con mujeres. Creo que algo que nos caracteriza es justamente eso, que nuestras propuestas educativas no solamente es enseñar a leer y escribir. En un primer momento de EMAS, en los 87 teníamos grandes programas de alfabetización en donde no solo hablábamos con las mujeres de esta idea de enseñar a leer y escribir en español, sobre todo a las mujeres indígenas, sino además cómo nos alfabetizábamos en hablar de la subordinación de las mujeres. Porque se habla mucho de esto, pero a la hora de que eso atraviese el cuerpo es extremadamente complejo. Entonces ahí también empezamos a generar propuestas educativas para tratar de evidenciar qué implica esto de la subordinación en los cuerpos y en la vida de las mujeres. Y bueno, ahora a lo largo de estos 40 años hemos hecho pues muchas propuestas educativas. Yo diría que no solamente propuestas que se quedan para las mujeres en las comunidades, hemos generado proyectos de ley alternativos que incluso ahora están institucionalizados en instituciones en la administración pública. Todo esto no lo hemos hecho solas, no lo hemos hecho solas la colectiva de EMAS, ¿no? Sino que somos parte de un movimiento amplio de mujeres, ¿no? Claro que sí, Ana. Bueno, estas propuestas educativas se han ido también transformando a lo largo de toda esta historia, ¿no? No solamente, como bien dices, no solamente se dedican a alfabetizar, sino se han vuelto también una propuesta pedagógica, pedagógica que se construye desde la comunidad, Ana. Y donde no solamente, digamos, nosotras como facilitadoras, porque nos hemos vuelto también eso, facilitadoras, no somos maestras, somos facilitadoras de procesos, ¿no? Y procesos que van desde la educación hasta la sensibilización, procesos que nos ayudan a reflexionar, procesos que nos invitan a la transformación, al cambio, a la aceptación o a la subsumisión, ¿no? De todo esto que implica el vivir el día a día en un contexto sociocultural tan homogenizado en una creencia y en una estructura que siempre beneficia un poquito más a digamos, a una proporción de la población humana, ¿no? Entonces creo que varias de las cosas que hemos ido como deconstruyendo a lo largo de todo esto es eso precisamente, no convertirnos en digamos, en nosotras las directrices de este conocimiento, sino que lo vamos formulando entre todas y todas, ¿no? Cuando hablamos de mujeres pobres referimos a todas aquellas mujeres que entran en estos campos de las pobrezas. No solamente estamos hablando de la pobreza, digamos, económica, hablamos de la pobreza cultural, hablamos del rezago geográfico, hablamos de la estructuración de la cultura y sobre todo pues del pensamiento y de la acción, ¿no? Entonces no es únicamente dirigido, digamos, a esto que comúnmente denominamos pobres, ¿no? Pobres podemos ser todos en algún momento de la historia, porque no todo lo nominamos ni todo lo tenemos a la mano. Entonces creo que ahí es donde radica también el quehacer y el actuar de nosotras como EMAS, ir construyendo nuevos horizontes, nuevas propuestas y sobre todo formulando luz en los caminos, en las brechas donde muchas veces está muy oscuro. Y Osma, ¿tú cómo ves todo este proceso de irnos sumando? Porque EMAS es una organización en donde hay mujeres de mi edad, pero también hay chicas de 20 años, ¿no? O sea, y siempre ha sido así, o sea, no es de ahora, o sea, en estos 40 años el colectivo, la organización como tal, pues son mujeres muy diversas. Entre esa diversidad, pues está la edad, ¿no? Claro, sí ha sido pues un reto, ¿no? Porque es complicado luego generar articulaciones cuando hay diferencias generacionales. Pero EMAS, desde como tú lo dices, desde el origen siempre ha sido eso, ¿no? Hasta en la misma descripción de lo que hacemos como EMAS, de la visión, misión, nos nombramos a nosotras mismas como mujeres diversas que estamos en distintas disciplinas, saberes, en distintos momentos de nuestras vidas. Y creo que parte de lo que hace EMAS con esto de la educación popular feminista es esto que acaba de decir Mari, ¿no? O sea, que todas tenemos algo que aportar, por lo tanto todas aprendemos de todas. Entonces, pues sí, digamos que el reto está ahí, el reto intergeneracional, pero desde mi punto de vista, desde mi propia vivencia en EMAS, hemos dado muchas pautas
de cómo articularnos desde el respeto a los saberes y desde que todas podemos ir aportando pues distintas cosas, saberes, conocimientos. Y bueno, pues ya invitaremos a otras compañeras de EMAS. Por ahora, Maricruz es responsable del área de género y desarrollo, ¿no? Y una de sus principales actividades en la actualidad es la promoción de un seminario que tenemos desde hace 13 años sobre género, feminismo y desarrollo, ¿no? Uh-huh. En donde lo más importante es que el movimiento feminista dialogue sobre sus principales debates, justamente sobre estos retos que hay en los procesos de vinculación. A veces se ve al movimiento feminista como muy, muy diverso, y lo es, de hecho. También a veces se critica mucho porque se cree que entre nosotras peleamos mucho, y creo que un derecho que se ha consolidado a lo largo de no solo de estos 40 años de EMAS, sino creo que más de 150 del propio feminismo en el mundo, es el derecho a tener diferencias. Y estas diferencias no necesariamente son, digamos, que cortamos relaciones o son violentas, ¿no? Simplemente que cada una tenemos una forma de habitar el feminismo, y lo hemos dialogado aquí mucho con muchas de nuestras compañeras que hemos invitado, porque lo pensamos así. Vivirse desde ahí no es nada fácil, y entonces hay una complejidad a la hora de decirnos feministas. Pero en el caso de EMAS, pues EMAS, además de tener un área de género y desarrollo, que como ya lo dije, hacemos propuestas educativas en el medio rural, con mujeres pobres, pero también aquí en la ciudad. Tenemos otra área que es de fortalecimiento institucional y construcción de movimiento, le llamamos, ¿no? Porque ahí hay algo muy importante, nuestros vínculos con otras compañeras del movimiento, no solamente en Michoacán, en México, yo diría que hasta en América Latina, desde donde generamos muchas redes que son vinculantes y que nos han permitido seguir vivas en este territorio, porque no he sabido que en la actualidad estar desde este movimiento en muchas ocasiones te genera muchísimos riesgos, ¿no? Entonces creo que también eso es como muy importante. Y cuando empezamos como EMAS construíamos redes y vínculos justamente para presionar, para hablar de algún tema que era complejo, dialogarlo, algunas partes de la agenda, ¿no? Que aún hoy no se institucionalizan en este estado, pero en la actualidad creo que va un poco más allá, va en este plano de seguridad en donde pues tenemos que estar permanentemente revisando nuestra labor y mantenernos vivas en los territorios, y es muy fuerte decirlo así, pero es una realidad. ¿No lo creen? Bueno, por eso lo decía, ¿no? Cuando empecé como a hacer una revisión sobre lo que teníamos platicar el día de hoy, hablábamos sobre toda esta serie, ¿no? de manuales que nos dan como, por eso les decía, luz cuando hay mucha oscuridad, y sobre todo en este momento tan álgido, tan violento, tan omiso también de lo que implica vivirse mujer en un contexto como el que estamos viviendo histórico, ¿no? Yo revisaba un poco los textos, y cada uno de ellos va desembocando en va buscando más bien la respuesta a ciertos cuestionamientos, y por eso lo decía, conoces la historia, la transformas o subsumes a ella. Y ahí está como la disyuntiva de todo esto, de esta construcción de ir como generando preguntas de reflexión, pero sobre todo documentándonos sobre el papel de las mujeres, sobre cómo habitamos estos cuerpos que son anatómicamente distribuidos en este espacio terrestre, y el cómo la diferenciación se nota. Y no es necesariamente una confrontación entre los cuerpos, entre los sexos o entre los géneros. Es una confrontación contra un sistema que es mucho más viejo que nosotros mismos, un sistema que se ha ido posicionando, que nos ha ido subsumiendo a las mujeres, y que ha estado, digamos, impulsando a los hombres en una esfera totalmente diferenciada, como si fuéramos dos mundos diferentes, cuando en el principio, pues los dos somos necesarios para poder continuar en este planeta como especie, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, es una reflexión sobre el quehacer del vivirse cada día mujer, sino una apreciación de lo que implica como especie organizarnos social, cultural, pero también económicamente hablando, ¿no?
Y en este proceso, pues en estos 40 años hemos generado una línea editorial. Algo que tiene esta colectiva es que por lo general hemos, además de aprender todas de todas, tratado de escribir lo que vamos realizando. Hemos tratado de escribir nuestra propia práctica y dialogar con ella. Y en ese sentido, pues tenemos una línea editorial de hace 40 años, ¿no? Y hoy queríamos compartir justamente una parte de la primera línea editorial, pues es una serie de 12 folletos que se llama Pensamiento y Lucha. Son ensayos de mujeres. Pensaba mucho cuando lo leía que si me está escuchando Cecilia Fernández o Maruja González, recordarán que pues ellas son las inspiradoras de esta serie de Pensamiento y Lucha, y recuerdo mucho que dialogábamos mucho en el equipo cómo hacer o para qué serviría tener materiales escritos, ¿no? Y era básicamente para acabar de consolidar esta formación educativa que dábamos como equipo y que las mujeres que pasaban por este espacio tuvieran la posibilidad de tener pues algunos materiales que siguieran leyendo, ¿no? Ahora le llamamos epistemología feminista desde la investigación y desde una serie de materiales. En aquel tiempo lo único que se quería era tener un texto que se pudiera seguir releyendo a partir de lo que aprendimos todas de todas. Pero tú has escrito y eres responsable de la revista virtual, que además nos costó mucho trabajo que fuera virtual, que no la tuviéramos palpable, como tenemos muchas otras de la línea editorial en EMAS, ¿no? Y cómo has visto todo este proceso de cambio, ¿no? Uh-huh. Que justo es lo del reto intergeneracional, ¿no? Uh-huh. Algo que la particularidad que tiene EMAS es justamente que crea textos, ¿no? Y en específico, pues es una herramienta. La mayoría, si no es que todos los 12 números son conferencias o son resúmenes de libros que igual y para el contexto costaba mucho trabajo conseguirlos o que llegaran a México. Entonces, pues se dieron la tarea a las compañeras de hacer estos resúmenes y sacarlos de la academia, ¿no? Porque sí, esta conferencia maravillosa la dieron en tal universidad, pues en los 80s, 82, 94, que es más o menos lo que he revisado de esta línea. Pues no contábamos con las transmisiones en vivos que tenemos ahora, ¿no? O sea que si nos metimos a Facebook, pues podemos seguir la transmisión desde el lugar en donde estemos. En ese momento no. Entonces, pues llevarlo a otras y que funcionara como herramienta también para el trabajo desde la educación popular. Entonces, ahora con esta brecha, con este paso intergeneracional que ha dado EMAS, tenemos la revista virtual, ¿no? O sea que la lanzamos a partir de 2020 por los 35 años de EMAS, Semillas Feministas, que sigue vigente ya en una nueva etapa, que sigue convocando al movimiento feminista y amplio a construir. Entonces, pues sí, les invitaría a consultar el material. Tenemos redes sociales, tenemos página, ¿no? emasac.org. Ahí pueden consultar toda la línea editorial que tenemos desde el inicio. Y pues también estamos en Facebook, Instagram. Entonces sí les llamaría a consultar lo que hemos escrito. Y vamos a hacer en estos minutos que nos quedan un recorrido rápido de estos 12 números de esta primera serie que se llamó así, Pensamiento y Lucha, y que pues quien escribe justamente son compañeras del equipo, algunas otras feministas de Michoacán, y lo que dice Os, ¿no? En algunos casos estos ensayos fueron resumidos o son textos resumidos de un libro más amplio que también las invitamos a consultar. Cuando podemos hacer estos recorridos, nos gustaría decir que pensemos en 1980, ¿no? A la fecha, que el primero es de 1986. Entonces pensemos dónde estaba el movimiento feminista en aquel tiempo. Claro, y creo que ese recorrido es muy interesante, ¿no, Mari? Te tocó el primero, claro, que es desde cuándo y cómo somos oprimidas las mujeres en Michoacán. Un texto de Fernanda Navarro y Rubí de María, ¿no? Sí. Bueno, pese a que es
tan, como dices tú, regresarnos unas cuantas décadas y hasta un siglo, al siglo pasado, digámoslo de alguna manera. Hablar sobre desde cuándo somos oprimidas las mujeres, pues implica un reto. Ella lo dice, más que un reto, es un asunto, una problemática. Yo no quiero verlo como problema, yo quiero verlo como un reto. Y creo que lo refieren muy bien y lo resumen muy bien ellas cuando dicen cómo empieza toda esta historia de segregación, cómo empieza esta historia de realzar a una parte de la población. Bueno, el origen se queda en el intento. Hablar del origen es quedarnos en el intento, porque pues realmente regresar muchos años atrás desde el mismo origen de la especie humana, ¿no? Y cuándo, por qué y cómo nos llevó a esta indeterminación, pues entonces tendríamos que hablar y escribir y tal vez no terminaríamos. Entonces muchas de las propuestas, muchas de las teorías que se hablan y se referencian en este texto, pues hablan de mitos, hablan de leyendas, pero también hablan de objetividad y hablan de sentimiento de frustración, hablan de sentimiento de omisión, hablan de sentimiento de pasar un poco, de avanzar un poquito más en el intento, ¿no? El cómo se estudió el pasado, el cómo se va construyendo este pasado, pues nos arroja luz para aceptarla, para cuestionarla o para intentar una transformación que no hemos logrado a lo largo de estos 150 años, bien lo dicen ellas, ¿no? Y bueno, en las páginas nos vamos quedando como con ese sentimiento que ellas referencian como de frustración, como de, bueno, también de esperanza, que a lo mejor este es el primer paso y las que vienen les tocará dar los siguientes, ¿no? Y creo que eso se ha logrado, como bien lo dices, a lo largo de estos 40 años, creo que podemos referenciarlos muy bien. Compartir el mundo para ellas es importante. No se trata de una lucha de hombres y mujeres, se trata de una lucha contra un sistema. Y este sistema y esta óptica hay que modificarla. No somos, las feministas no odiamos a los hombres, ¿no? Lo dice muy bien Fernanda Navarro, lo dice muy bien María de Rubí, lo dice extremadamente bien estructurado cuando dicen pertenecemos a la misma especie. No podríamos estar peleando porque entonces es atentar contra nuestra propia extinción. Y bueno, ellas empiezan a hablar sobre esto que Simone de Beauvoir se pregunta sobre la opresión. Y bueno, ella dice cómo empezó toda esta historia o cómo entender la primacía de uno de los sexos cuando ambos son igualmente indispensables. La respuesta es que desde la construcción sociocultural uno nace para proveer, otro nace para crear. Y entonces, pues esto es el reto, ¿no? El reto de construir todo esto, porque podemos nacer para ambas cosas y podemos hacer muchas cosas a la vez. Y eso lo hemos demostrado ya a lo largo de toda esta historia, ¿no? Pero el reto era armar en ese entonces un mosaico de posibilidades, tomando como referente que el enemigo no somos nosotros mismos, sino el enemigo es todo aquello que construimos socialmente y que defendemos culturalmente. Y es lo que tenemos que deconstruir. La aclaración es que los hombres no deben ser vistos como enemigos, sino el sistema que se ha construido alrededor de toda humanidad. Un sistema patriarcal que sin duda otorga privilegios a algún género y pues suprimir a otros. Sus tesis que defienden aquí pues es la naturalista, ¿no? Aquella que nos dice pues que nacemos hombres, nacemos mujeres. Ahora mismo estamos en esa discusión, ¿no? Es un debate. Es un debate y bueno, nos ha costado desencuentros, rompimientos y demás. Por eso lo decía yo, una propuesta, una tesis economicista que bueno, más adelante Maruja González lo retoma, lo deconstruye, lo reflexiona y dice, bueno, creo que sí hay mucho que ver en esto, pero hay que recordar que el sistema viene más atrás, ¿no? Y una filosófica basada en la esencia de la mujer, pero yo creo que no solamente de la mujer, en este momento tendríamos que discutir una esencia humana, ¿no? Lo que constituye un ser propio, específico, la identidad de cada uno y cómo quiera vivirse. Creo que este es un libro bien chiquito, un ensayito de unas cuantas páginas, pero que nos deja toda esta reflexión y creo que pues ahí se lo recomiendo cuando puedan darle una vista. Pero resulta que también me tocó el segundo tomo, que es el feminismo. Y bueno, en esta sí voy a ser un poquito más corta, porque bueno, Maruja lo dice muy claramente. Hablar sobre feminismo es meternos en un mundo de complejidad. Y creo que sí, a la fecha seguimos siendo una afirmación, ser complejo y sobre todo ser diverso. Ella dice que es el feminismo, ella cree que el problema, yo lo vuelvo a decir, yo no lo veo como problema, el reto radica en cómo contamos una historia. Y en esta historia pues tenemos que empezarnos a visibilizar todos y todas, todos y la construcción genérica que quieran establecerse, ¿no? Entonces la respuesta es tener que así
Si tenemos historia, tenemos conocimiento. Si tenemos conocimiento, tenemos la posibilidad de transformar esta historia. ¿Por qué? Porque nos permite explorar tanto la marginación, tanto la omisión, como la posibilidad de ir construyendo unos nuevos horizontes para las generaciones que vienen, ¿no? El cuestionamiento de entonces y de ahora es qué es el feminismo, o ahora qué son los feminismos, desde cuándo existen. ¿Es necesario ser feminista si somos mujeres? ¿El feminismo implica una opción de vida? ¿O basta ser mujer para ser feminista? Y bueno, va respondiéndonos cada una de estas preguntas y ella nos dice, pues el feminismo es una opción de vida. Más que una filosofía, más que una corriente filosófica, más que una forma de, no sé, de pensar, de reflexionar, es una opción de vida en la cual estamos en constante lucha contra un sistema que oprime, un sistema que lastima, un sistema que nos obliga a todos y a todas pensar si así debe de ser. Esta reflexión nace no solamente del cuestionamiento que hacen todas las teóricas de ese momento, sino además cómo Emma lo va aterrizando en el cotidiano, y creo que eso fue lo más rico de este texto, ¿no? Entonces, ser feminista exige una opción por la lucha contra la jerarquía, la desigualdad y que existe entre cada uno de los géneros. Algo que hay que resaltar, que no es lo mismo hablar de sexos que hablar de géneros, que no se trata de un enfrentamiento entre hombres y mujeres, lo vuelve a ratificar, sino de la lucha contra un sistema y un sistema patriarcal que mantiene una subordinación en cada una de nosotras, ¿no? La premisa, pues la opresión desde cualquier de cualquier visión, desde cualquier óptica, que es un hecho que se ve como un hecho natural y que no debería de serlo, sino un hecho social y cultural. Y yo lo digo, socialmente construido, culturalmente defendido. Creo que eso es lo que nos deja un poquito la reflexión de Maruja. Es mucho más, porque Maruja es muy, muy amplia en pocas palabras, nos deja mucho, sobre todo el cuestionamiento de cómo se va construyendo estos feminismos desde su origen hasta llegar aquí a América Latina y México y finalmente Michoacán, ¿no? Y creo que en este momento pues requerimos también echar un vistazo para recordarnos por qué somos feministas y por qué nos interesa tanto seguir como, digamos, escarbando un poco la historia de los feminismos. Esos son los dos tomos principales. Bueno, primeros. Gracias, Mari. Y decir que Maruja es la doctora María Arcelia González Butrón, es fundadora de EMAS, y bueno, para todas las que lo conocemos, pues le decimos Maruja, ¿no? Creo que las que nos escuchen, bueno, si alguien no la conoce, ella se llama así. Bueno, si quieres hablar de alguno de tus materiales, porque no nos va a dar todo el tiempo, pero ¿qué números te tocaron a ti? A mí me tocaron los últimos 4 tomos de esta serie de 12. Entonces, los 4 tomos hablan sobre el movimiento feminista en América Latina y la particularidad de cómo se va relacionando a partir de la década del 70 con el movimiento popular, ¿no? Entonces, son ejemplos de, este es mi favorito, igual lo escribió Maru y Itziar Lozano. Ajá, entonces esta es una radiografía de cómo estaba el movimiento feminista y amplio de mujeres en la década de los 70 en México, Centroamérica, y cómo van teniendo estas discusiones o estos rompimientos con el marxismo, con los sindicatos, cómo el mismo feminismo se va afianzando con otras luchas, cómo también se van relacionando las mujeres campesinas, las mujeres en zonas urbanas, las mujeres en los propios sindicatos, ¿no? Y cómo se van cuestionando para pues fortalecer la agenda política. Entonces, este es mi favorito, se los recomiendo muchísimo, es el número 8 de esta serie, Pensamiento y Lucha, y pues es una conferencia que dieron Maruja e Itziar en un encuentro latinoamericano de teólogas. Entonces también hablaba sobre cómo estas conferencias se tradujeron en estos materiales para difusión y para pues ayuda también del mismo conocimiento, que aunque pasan los años, nos sirven para entender cómo llegamos, ¿no? Y hacia dónde vamos o hacia dónde pues va el feminismo y cómo se va relacionando con otras luchas. Entonces les recomiendo mucho Bien, bueno, entonces la serie tiene
12 números, como dijimos, solo los voy a leer. Desde cuándo y cómo somos oprimidas las mujeres, que es el feminismo, breve historia, aproximaciones teóricas y políticas. El número 3, que son la lucha de las mujeres en América Latina. El 4, que es la lucha de las mujeres en América Latina y el Caribe, segunda parte, en donde hacen una compilación de justamente las conferencias que hubo en el encuentro feminista en México, en Taxco, Guerrero. El 5, también somos protagonistas de la historia de México, del porfiriato a la etapa armada, pero realmente el 6, que también somos protagonistas de la historia, que es la lucha del cardenismo, y el último, el número 7, que es el movimiento feminista a partir de los 70. Y este es de la doctora Florinda Riquer. Después está el 8, que ya lo mencionó Osma, feminismo y movimiento popular, desencuentro o relación histórica. El 9, que es las mujeres en la lucha urbana y el Estado, que es un texto de Clara Brugada. El 10, que es de la casa a la calle, Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina, que es hablar justamente de la desaparición forzada en América Latina y cómo las mujeres empezaron a luchar para evidenciar esto. El 11, que es hacer teología desde la perspectiva de la mujer, que es un texto de una teóloga estadounidense, Pilar Aquino, que también fue muy cercana al equipo. Y finalmente el 12, que es Mujeres Purépechas, de Guadalupe Huacus. Entonces, pues las invitamos a leerlo, como su nombre lo dice, la serie, y como ya lo mencionaron Mari y Osma, es una serie que trata de recuperar el pensamiento de las mujeres feministas en esta época. Pensaba, Mari, que cuando hablabas, EMAS no nació siendo feminista. EMAS era una organización que trabajaba con mujeres, y creo que a partir de escribir y de leer, nos pronunciamos políticamente que somos feministas, ¿no? Pero también eso fue un proceso, y creo que los materiales, esta primera serie, que es la serie de Pensamiento y Lucha, es muy evidente en ello. Va haciendo una reconstrucción incluso en el lenguaje, en la forma de ir recuperando esta historia del movimiento feminista en América Latina y en Michoacán, que da cuenta de cómo fuimos cambiando el discurso, ¿no? Así y es. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. ¿Con qué iríamos cerrando? ¿Con qué cerrarían, compañeras? Pues yo cierro pues con una amplia reflexión. Siempre me quedo con muchas reflexiones cuando vengo a hablar sobre feminismos aquí, sobre todo la construcción de los feminismos que hemos ido haciendo desde EMAS, ¿no? O sea, porque creo que a cada una de nosotras de manera particular nos toca de manera diferente, y sobre todo, como bien lo dijo Osmaira en un inicio, ¿no? Dependiendo también del momento o del proceso del ciclo de vida que estamos transitando en este momento, vamos conformando, vamos reestructurando el pensamiento y la lucha del feminismo, ¿no? Creo que a mí en especial siempre me llama mucho la atención de todo este discurso el nombrarnos también protagonistas. También necesitamos ser visibilizadas, pero sobre todo reconocidas en este contexto donde muchas veces cuando se escribe o cuando se narra se omite el término mujer, ¿no? Y el término mujer y todos los demás que han ido construyendo desde esta gama genérica que en este momento existe. Creo que me deja mucho también con la propuesta de reconstruir no solamente la narrativa, sino el pensamiento, la acción y el cómo aterrizamos nuestros feminismos, y sustentarlo y sujetarlo al derecho y a la posibilidad de ir construyendo una historia diferente de esto, ¿no? Creo que eso es con lo que me quedo el día de hoy. Gracias, María. Osma. Sí, también con reflexiones sobre lo que implica nombrarse políticamente feminista, ¿no? Y que pues esta serie es el recorrido de cómo llegamos. Entonces, para mí sí es bien importante. Les sigo invitando a que conozcan la serie de número, o sea, Pensamiento y Lucha, y que los lean con estas lupas, ¿no? O sea, de contextualizarlo. Porque algunas palabras puede que al momento actual, en el debate en el que estamos y con todas las nuevas, pues las nuevas reformulaciones desde los feminismos pueden parecer contrarios al momento actual, pero entender en dónde estaban situadas las compañeras y que estaban ligados a ciertos debates, ¿no?
así como los nuestros. Entonces sí, les invitaría. Gracias, Osma. Pues sí, complicado, complejo, estos 40 años de caminar, y queríamos como empezar a dialogar sobre esto. Ojalá en algún momento podamos hacer una lectura en voz alta con otras compañeras de esta serie, porque de verdad es sumamente interesante, ¿no? Y compartirles ese caminar que no solamente es nuestro, sino es de muchas otras compañeras con las que justamente hemos compartido pues este sendero que no ha sido nada fácil. Entonces les agradezco mucho, Osma. Gracias, Mari. Gracias. Y bueno, le agradezco al sistema, a todo el equipo por permitirnos poner esta voz de 40 años, y esto fue Mujeres Fuera del Sistema.